En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, hace algunos meses pudimos asistir a ese importante evento de la vida de la Iglesia, que fue la elección de un Papa. Y hemos asistido literalmente, porque con los medios de comunicación todos pudimos ver casi en directo la elección del Papa. Casi de más, porque el tono con el que nos llegó esa noticia era muy superficial, muy mundano, muy periodístico, que no es el tono que conviene para hablar de la elección del vicario de Cristo. Y entonces hoy que solemnizamos la fiesta de nuestro santo patrono San Pío X, es bueno recordar lo que es la elección de un Papa y de un Papa santo. Después de la muerte de León XIII, se inició el cónclave, 31 de julio del año 1903, y el futuro San Pío X, que entonces era el cardenal Sarto, patriarca de la ciudad de Venecia, en Italia, no figuraba en la lista de los que se dicen papables, es decir, de los que se consideran favoritos para la elección del Papa. Y efectivamente la primera votación es el primer día del cónclave, el 22 de agosto. Recibió unos 10 votos de los más de 60 cardenales. Y hasta lo tomó en broma. Y se imaginaba, yo sé que podía ser él, el Papa. Pero al día siguiente, después de un incidente político, varios cardenales empezaron a votar por él. Y a la noche del día siguiente le daban los 25 votos. Y entonces cuentan como viendo que aumentaban los votos a su favor, el cardenal Sarto, futuro San Pío X, se levantó en el medio del cónclave para hablar a sus compañeros cardenales y suplicarles, llorando, que elijan a otro, demostrando, pensaba él, que no tenía ni virtud ni cualidad para asumir semejante cargo. Y cuenta uno de los cardenales que estaba ahí, que más pensaba demostrar su indignidad y su capacidad, más demostraba lo contrario, y convencía a los cardenales que él era el santo capaz de gobernar la Iglesia. Y más quería disminuir los votos a su favor, más los aumentaba. Y al día siguiente, antes del voto siguiente, el cardenal decano, que es el que habitualmente preside el cónclave, la elección del Papa, estaba preocupado de ver su resistencia. Y entonces, unas horas antes de iniciar el voto, mandó a preguntarle por la voz del que era en ese momento secretario del cónclave, y que poco tiempo después se iba a convertir en el brazo derecho de San Pío X, Monseñor Merri del Valle. Lo mandó para preguntarle si seguía decidido a rechazar su elección que estaba por venir. Y cuenta Monseñor Merri del Valle, que lo buscó y lo encontró
de rodilla, la cabeza en las manos y en lágrimas. Y entonces se acercó discretamente a él, se puso de rodillas al lado de él y al oído le comunicó la pregunta del cardenal decano. Y cuenta que cuando vio su rostro en lágrimas, se quedó primero sin saber muy bien qué decir frente a semejante angustia. Y simplemente le dijo: Eminencia, tenga ánimo que nuestro Señor lo va a ayudar. Y luego se acercaron a él otros cardenales para suplicarle, para hasta amenazarle de los castigos divinos si se resistía a la voluntad de Dios. Y San Pío X terminó riéndose, y después de 2 votaciones más alcanzó a la mayoría de los 2 tercios de lo que se requiere para la elección del Papa. Y cuando el cardenal decano le hizo la pregunta ritual de si aceptaba su elección, contestó con la misma palabra de nuestro Señor en el huerto de los olivos, diciendo: si no es posible que este cáliz sea parte de mí, pero hágase la voluntad de Dios, acepto el pontificado como una cruz. Ciertamente admiramos la humildad y el rechazo de los honores humanos de San Pío X. Pero en su actitud hay mucho más que eso. Está revelando el secreto de su santidad. Secreto en realidad muy común, porque no es otra cosa que el sentido y la conciencia de su deber. San Pío X es un santo del deber del Estado. Y por eso, en cada etapa de su ascenso hasta la cumbre de la jerarquía de la Iglesia, se resistió por miedo a la responsabilidad que estaba asumiendo. Cuando León XIII lo elige como obispo, le escribió, lo fue a ver, lo suplicó, y León XIII le tuvo que imponer su voluntad con autoridad, diciendo: quiero que sea obispo. Y se tuvo ahí también que rendir delante de la evidencia de la voluntad de Dios. ¿Por qué semejante conciencia de la responsabilidad y del deber? ¿Será por tener un concepto más rígido o formal de la vida? No. Es que San Pío X veía con muchísima claridad que del cumplimiento de su deber dependía la salvación de las almas que tenían a su cargo. Y aquí hay una gran enseñanza, no solamente para el Papa, para el clero, para los sacerdotes, pero para cualquiera que tenga cargos de alma, incluso un padre, una madre de familia, que el cumplimiento de su deber de Estado depende de la salvación de las almas que tienen acá. Y ahí la importancia de enseñar en familia a practicar ante todo el deber de Estado. Esta era la angustia de San Pío X, de que algún día iba a tener que rendir cuenta a nuestro Señor de la salvación de las almas que Dios le había encomendado. Y toda su vida, sacerdote, obispo, papa, se dedicó totalmente a su labor de pastor, hasta dejando de dormir a la noche. Los que vivían con él decían que nunca veían cuándo se apagaba su luz a la noche. Nunca dejaba de trabajar con las almas. Pero será entonces que
el Papa tiene toda la responsabilidad de que las almas se salven o se condenen durante su pontificado. No, el Papa no tiene necesariamente la responsabilidad personal de que se condene un alma, pero sí tiene responsabilidad en sus aplicaciones a un padre, a una madre de familia, de que cada alma que esté a su cargo tenga de él los medios necesarios para salvarse, por más que después no la aproveche por su culpa. ¿Y cuál es el deber de Estado de un Papa? Deber de Estado del cual depende la salvación de las almas. Es el deber del sacerdote, del obispo. Y el mismo San Pío X lo dice en un documento solemne mandado a todo el clero de todo el mundo, diciendo que el sacerdote es la luz del mundo, la sal de la tierra. Nadie se ignora que esto se realiza sobre todo al enseñar la verdad cristiana. El deber de Estado del Papa, que hace que las almas se puedan salvar, es enseñar la verdad, es enseñar la fe, es ser la luz del mundo. Nuestras almas necesitan luz, porque en ese mundo estamos en la oscuridad. El cielo a donde vamos no lo vemos, es invisible. Y los medios que llevan al cielo tampoco lo vemos. Y entonces necesitamos que una autoridad, la de San Pedro y sus sucesores, nos enseñen y enseñen a todos los hombres. Están hechos no para ese mundo, están hechos para el cielo. Y nos indican los medios. Estas son las verdades que deben creer. Estos son los mandamientos que deben cumplir. Estos son los sacramentos que deben recibir si quieren salvar sus almas. Ya lo decía San Pablo. ¿Cómo los hombres invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nada han oído? ¿Y cómo oirán si te haya quien predique? El primer deber de un Papa es enseñar la fe y así ser la luz del mundo. Y eso no es otra cosa que lo que decía el mismo nuestro Señor, los apóstoles. Vosotros sois la luz del mundo. No puede esconderse la ciudad situada sobre un monte y no se enciende una lámpara para ponerla debajo del cerebino, sino que se pone sobre el candelero y así alumbra a todos los de la casa. Y es interesante notar que esa advertencia de nuestro Señor tiene una forma negativa. Dice, no se coloca una ciudad, no se esconde una ciudad en un monte. No se esconde una lámpara debajo del cerebino. Y aquí nuestro Señor nos da una advertencia importante. Ya será para el Papa, ya será para cualquiera que tiene cargo de autoridad y es llamado también a ser luz para los demás. Nuestro Señor no se dirige primero, ni siquiera, a los que enseñen el error, a los que aparten a los demás, mostrándole caminos equivocados. Nuestro Señor se dirige a los que faltan a ese deber de ser luces, por omisión, por no dar la luz a las almas, esas almas que tendrían derecho a recibir esa luz. Si el deber del Papa es ser la luz del mundo, y serlo además de una manera muy particular, no es por ser él, no es ser personalmente la luz del mundo.
La luz del mundo es nuestro Señor. Es el único que plenamente puede decir: yo soy la luz del mundo. Nuestro Señor es un poquito como el sol. El Papa es la luna, que nos transmite la luz del sol en la oscuridad. Y su responsabilidad es reflejar fielmente la luz de la enseñanza de nuestro Señor y nada más. Y si no lo hace, no va a dar ninguna luz. Yo soy la luz del mundo, dice nuestro Señor. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El deber de Estado del Papa es acercar a todos los hombres a la luz que da la vida, que es nuestro Señor. Y el Papa Santo es el que supo dar a las almas la luz de nuestro Señor. Y lo que hizo San Pío X, cumpliendo lo que era su lema, restaurar todas las cosas en Cristo, luz del mundo. Necesitamos un Papa, luz del mundo. Y no habrá restauración de la Iglesia sin restauración del papado. Debemos rezar para que nuestro Señor nos dé este Papa, luz del mundo, que cumpla con su deber, que sea un nuevo San Pío X, no protector del planeta, no diplomático, no político, ni siquiera un conservador, que haga un gesto a favor de la tradición o de la fraternidad. Lo que necesitamos es un Papa que enseñe la fe a toda la Iglesia, que como San Pedro se ponga delante de nuestro Señor públicamente, faz del mundo, y diga: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. No hay otro nombre dado a los hombres para que se puedan salvar. Y entonces nuestro Señor le volverá a contestar: tú eres Pedro, y sobre esa piedra restauraré mi iglesia. Necesitamos una piedra, una roca inquebrantable de fe, en la que todos los hombres puedan apoyarse con seguridad en ese tiempo de tinieblas y así alcanzar la salvación eterna. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo